aparte de los 31 pares de nervios que salen de la médula espinal para conectarse con las diferentes regiones del cuerpo, los nervios raquídeos, tenemos 12 que están en nuestra cabeza, los nervios pares craneales, lo cual nos dice que en total tenemos 86 nervios en nuestro sistema, 43 del lado derecho y 43 del lado izquierdo. De esos, 12 se llaman craneales porque están dentro del cráneo en nuestra cabeza. El par número 10, llamado nervio vago, es particular y diferente a los demás. En primer lugar, porque es el más largo de los nervios pares o nervios craneales. Y además de ser extensamente largo, aun cuando es un nervio craneal, es decir, que no sale de la médula espinal para conectar con las regiones o los órganos del cuerpo, este sí se distribuye fuera de la cabeza, baja por el cuello para conectar con una gran cantidad de órganos. El corazón, los pulmones, el estómago, el páncreas, los intestinos, el hígado, los riñones, el vaso, la vesícula. Es como si fuese una especie de nervio craneal que se cree nervio raquídeo. Y esto explica el por qué algunas personas con daño en la médula espinal pueden seguir vivas. Esas personas que tienen accidentes, que se parte su columna, se daña la médula espinal, sus brazos, sus piernas quedan inmóviles, pero su corazón sigue funcionando, su estómago, sistema digestivo, su sistema respiratorio, circulatorio, glandular. En gran parte esta especie de milagro se da porque el nervio vago mantiene conectadas todas las glándulas y los órganos al cerebro. El nervio vago es como un árbol con muchas ramas, una especie de autopista que conecta con todos los órganos que están desde nuestra cabeza hasta nuestros órganos genitales. Por si todo esto fuese poco, hay otra particularidad del nervio vago. Cumple funciones motoras, lo que le lleva a coordinar movimientos involuntarios de órganos como el corazón y los pulmones, y tiene actividad sensitiva o somática porque también transmite señales de dolor, temperatura, propiocepción. Recordemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El periférico está dividido en el somático y en el autónomo, y el autónomo se divide en el sistema simpático y en el sistema parasimpático. Bien, el nervio vago forma parte del sistema parasimpático, lo cual lo hace parte del sistema autónomo. Pero como vemos, tiene funciones de apoyo al sistema simpático, también al somático, e incluso realiza tareas que normalmente son del sistema nervioso central, aun cuando él es del sistema nervioso periférico. Todo esto nos lleva a comprender por qué se le considera el nervio más importante de todo el sistema nervioso. ¿Y qué tiene que ver este nervio con los procesos de enseñanza, de aprendizaje, con la educación? Bueno, además de entender que para aprender y para enseñar, el ser humano necesita estar sano, relajado y con la menor presencia de estrés posible, es muy importante que como educadores consideremos la estimulación de este nervio para que el cerebro pueda centrar sus procesos en la información que está recibiendo. Por simple supervivencia, el cerebro siempre se enfocará en aquello que es prioridad para vivir. Si un profesor, un papá, una mamá, un líder genera presión o miedo, elevará la producción de cortisol. Esto va a generar un desorden en el cuerpo. Por ejemplo, se va a acelerar la respiración, se va a elevar el ritmo cardíaco, van a minimizarse las funciones intestinales y al ocurrir todo esto se genera una alerta. Ante la alarma que se genera, el cerebro debe iniciar un trabajo como el de un bombero frente a un incendio. Lo único que importa es apagar el fuego. No hay un cerebro sobre el planeta que tenga interés por aprender cuando está en riesgo la vida. Yo soy un estudiante apasionado del cerebro humano y hay personas, científicos que respeto y admiro en gran manera. Si hoy mi casa estuviese envuelta en llamas y llegase Sara Blackmore o Nazaret Castellanos y me dijese, no, la he venido para enseñarte neurociencia, con mucha pena tendría que ignorarlas, porque ¿quién quiere aprender algo de neurociencia cuando se le está quemando la casa? Del mismo modo, si un profesor inicia un incendio interior en cada estudiante, no puede esperar que el cerebro bombero preste atención a lo que le quiere transmitir. La prioridad será regular, armonizar, llevar al tono correcto los nervios, los órganos, las glándulas, para evitar enfermedades y para evitar la muerte. Si un docente propicia un ambiente armónico para el aprendizaje, no solo verá importantes resultados en el ámbito profesional, sino que a nivel personal va a gozar de una mejor salud tanto física como mentalmente. Es bien cierto y por todos nosotros conocido que las profesiones más complejas son aquellas que demandan trabajar con otras personas. Y entre todas, una de las más enfermizas y causante de deterioro cognitivo es la docencia, mucho más que cualquier otro profesional que trabaje como empleado. De alguna manera siempre termina siendo afectado por enfermedades causadas por el estrés, desorden en la presión arterial, insuficiencia cardíaca, indigestión, úlceras, depresión, obesidad, diabetes, ansiedad, oxidación neuronal
neuronal, entre otras. Y es que obviamente no es sencillo coordinar un aula con 30 personas que batallan por desacatar al profesor, mientras éste está haciendo todo lo posible por tener el control e imponer el orden. Pero quiero resaltar una palabra que he dicho: batallar. ¿Y es que acaso el aula de clase es un campo de batalla, es un escenario de guerra? Bueno, obviamente afirmar que es un campo de batalla sería muy loco, obviamente que no lo es, pero sí se convierte en uno cada día. Es una pugna entre el dolor y el placer. Pararse, hablar, correr, gritar, tirarse en el suelo, ignorar al profesor, hacer garabatos, aviones de papel, seducir al compañero, ver el teléfono, navegar por las redes sociales, hacerse fotografías, hacer un selfie, justo a la hora en la que deberían estar aprendiendo historia, gramática o aritmética. Esto es común en las aulas de clase. Ahora bien, tomemos en cuenta algunos aspectos importantes y saquemos nuestra propia conclusión para saber qué está pasando en el aula de clase. ¿Por qué hay esa batalla entre el dolor y el placer? ¿O por qué hay esa guerra de parte de los estudiantes como tratando de conquistar el escenario del placer? En primer lugar, siempre debemos tener presente que el cerebro tiene como prioridad la supervivencia y el placer. Entonces, un estudiante necesita lo que tú le estás enseñando, lo que yo le estoy enseñando para sobrevivir. Bueno, si la respuesta es no, entonces para una buena parte del cerebro lo que estamos enseñando no es importante porque no tiene que ver con la supervivencia. O mejor dicho, no es una prioridad. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿La clase o la lección, la enseñanza que estoy transmitiendo produce placer? ¿La forma como me comunico produce placer? ¿La información que estoy dando produce placer? El ambiente, el lugar donde están sentados, el clima o la temperatura del ambiente producen placer. Bueno, si la respuesta es evasiva, algo así como que, bueno, pero esto es importante para ellos. La pregunta no ¿es importante o no es importante? Porque para el cerebro primitivo lo que importa no es lo que a nosotros nos parece importante. Lo que importa es lo que le ayude a preservar la vida y lo que produzca placer. Hay un segundo principio que también debemos recordar siempre. El cerebro siempre se motiva para darle atención y repetir todo aquello que le lleve a producir dopamina, a producir oxitocina. Entonces debemos preguntarnos, ¿lo que estamos enseñando o la forma como lo estamos haciendo es un estímulo para la dopamina? O tal vez lo que yo enseño, lo que yo digo, lo que llevas a producir cortisol. A muchos profesores les he escuchado decir: yo estoy para enseñar, no para entretener. Y eso es un pensamiento que yo apoyo y que yo apruebo totalmente. El educador tiene una meta: enseñar. Y con esta meta debe buscar cumplir un objetivo: educar. Pero una cosa es hablar de lo que se sabe y otra muy diferente es enseñarlo. Si un profesor o profesora solo quiere hablar de lo que sabe, entonces tiene que cambiar su escenario. Seguro se va a sentir mejor y le va a ir mejor haciendo podcasts, tutoriales en YouTube, micros en TikTok o trabajando en un programa de radio. Entendamos que cada profesión tiene una meta. El trabajo de un agricultor no termina cuando lanza la semilla. El fin llega cuando se obtiene la cosecha. Para que esto ocurra, debe asegurarse que la tierra reciba correctamente lo que le ha sembrado. Al igual que el trabajo de un bombero no es lanzar agua, es apagar el fuego con el agua que lanza. Y así cada profesión tiene una meta que debe ser cumplida por quien la ejerce. Entonces un maestro debe enseñar asegurándose que el estudiante aprendió, y esto será mucho más sencillo si lo hace usando el cerebro para llegar correctamente a esos cerebros que están en el aula deseosos de placer y de supervivencia. Si un aula de clase es un ambiente de placer, todos los que la integran querrán estar allí y disfrutar lo que está ocurriendo.